Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Vamos directamente al estudio de la palabra del Señor, continuando nuestra serie de hondo a profundo en el nombre de Jesús. Comencemos repasando lo que hemos hablado en clases anteriores. Estamos con la meta de que la palabra de Dios se concentre en nuestro ser interior. O sea, que la palabra, a través de el oído, oyendo la palabra, que es la primera de las maneras eficaces para poder comernos la palabra, recibir bien la palabra, la oímos. Y la oímos para que esa palabra bendita de Dios entre a nuestra mente y a nuestro corazón. La mente ahí está representada por el cerebro. Realmente el cerebro no es la mente, son cosas distintas, pero unidas. Pero para el propósito de esta gráfica, el cerebro ahí representa la mente, que es el alma del ser humano, y el corazón representa el espíritu. Y esas dos partes, mente y corazón, alma y espíritu, unidos, componen lo que somos nosotros, nuestro ser interior. Y ahí es donde la palabra de Dios tiene su primer y más poderoso impacto positivo y profundo. Y de ahí es que brotan las bendiciones que benefician nuestro cuerpo y las personas con las cuales tratamos. Pero esa palabra tiene que llegar a la mente y al corazón, al alma y al espíritu. No solamente al alma, a la mente, porque si uno solamente aprende en su mente, eso conlleva a una actitud de arrogancia. O sea que llegamos a un momento donde pensamos que todo lo sabemos y realmente tenemos que venir con humildad al Señor para recibir palabra de Dios, pero si solamente nos enfocamos en estudios escolares, alimentando la mente, el alma, entonces nos pondremos orgullosos y la palabra no tendrá el efecto que Dios quiere que tenga en nuestras vidas. También necesitamos que esa palabra llegue al corazón. Ahí es donde nos transforma, pero no podemos ignorar la importancia de la mente. Porque si uno recibe solamente en el corazón, uno no va a poder explicar lo que ha recibido a otros. Y es importante que obedezcamos el mandato bíblico que nos ordena a estar siempre preparados para dar respuesta al que nos pida explicación de la esperanza que tenemos nosotros. Así que tenemos que tener las dos partes nuestras en mente y en prioridad. Mente y corazón. La palabra entra a través del oído, oyendo. Primeramente llega a la mente, al cerebro que contiene la mente, y de ahí pasa al corazón y ahí es que tenemos el impacto que queremos. Hemos hablado que la meta de oír la palabra es ser saturado, saturación. ¿Qué significa saturación? Familiarizarse con la palabra, fructificar la mente, el alma con la palabra y facilitar la entrada de la palabra al corazón. Saturar es lo que decimos en Puerto Rico, empapar. Es cuando ponemos una esponja en un vaso de agua y se infla del agua, se llena del agua. Eso es saturarse, estar completamente cubierto por un elemento adentro y por fuera. Eso es lo que queremos adquirir cuando oímos la palabra, saturar la mente para que esa palabra luego pase al corazón. Amén. So, hemos hablado de esto con lujo de detalle. Hemos hablado una parte la semana pasada del próximo paso en recibir correctamente la palabra de Dios, que es leyendo la palabra. Y cuando hablamos de leer, la meta que tenemos es información. Oímos para ser saturados.
para ser familiarizado. Ah, sí, yo oí eso, y nos ponemos al tanto de las palabras bíblicas, de las cosas que hemos hablado, pero cuando leemos, ahora queremos ir más profundo, y es los detalles de las historias bíblicas. Queremos saber las historias, estas y todas las historias bíblicas. Queremos conocer los temas, la obediencia, rebelión, piedad, idolatría, etc. Así que leemos para poder recibir la información de cuáles son estos temas que presenta la Biblia. Y también queremos conocer bien las doctrinas de la Biblia, redención, santificación, juicio, etc. Esa es la meta principal de leer, recibir información. Vamos a leer en esta mañana, en esta noche, en esta tarde, que sea la hora que usted esté viendo esta presentación. Vamos a Hechos capítulo 8, verso 26, y pido que por favor lea conmigo según usted ve en la pantalla. Leamos en voz alta. ¿Listos? Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Este es un evento en la vida de Felipe el Evangelista. Jesús había ordenado que el Evangelio fuese predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Felipe está obedeciendo al Señor, llevando el Evangelio a Samaria, y ahí en Samaria se desató un gran avivamiento, como diríamos nosotros hoy día, una manifestación preciosa del poder de Dios, y muchos samaritanos vinieron a conocer al Señor, muchas almas fueron salvas, hubieron milagros, señales, eso fue tremendo, un avivamiento total. Y en medio de ese avivamiento sucede esto: un ángel le habla a Felipe el Evangelista, diciéndole básicamente: deja el avivamiento y ve ahora hacia el desierto. Cuando vayamos con el favor de Dios a Israel el próximo, en el 2022, si así Dios permite, veremos ese camino del desierto. Dejar un avivamiento para irse al desierto. ¿Por qué? Porque algo grande tiene que suceder en el plan de Dios. Y Felipe obedientemente, dice la palabra del Señor, lea conmigo, entonces él se levantó y fue. Sigamos leyendo en voz alta. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Cómo sabía Felipe que este hombre, este eunuco etíope, Etiopía es un lugar en África, este es un hombre moreno, negro, y era un hombre, un oficial muy importante en el reinado de Candace? Y ahí dice que estaba leyendo, que es el próximo paso que estamos estudiando en este día, la parte 2, leyendo al profeta Isaías. Y repito, ¿cómo sabía Felipe que el hombre estaba leyendo? ¿Lo vio? Bueno, sigamos leyendo la palabra, lea en voz alta. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Así que Felipe tuvo que correr para alcanzar la carroza donde estaba sentado el eunuco etíope, leyendo a Isaías. Y nótese, en verso 30, sigamos leyendo en voz alta: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que le oyó que leía? Bueno, es lo que queremos enfatizarle en estos momentos. El etíope estaba leyendo la palabra, pero lo leía en voz alta. Estaba usando su boca para leer más eficazmente la palabra de Dios. Terminemos estos versículos donde dice: y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y verso 31 dice: él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En forma gráfica quiero presentarle esta información.
en leer la palabra de Dios, hagamos como hizo el etíope en esta narración, donde dice que él estaba hablando mientras leía. O sea, que leía la palabra en voz alta. ¿Por qué? Porque hacer eso ayuda a enfocar la mente en lo que se está leyendo. Cuando uno lee la palabra en voz alta, la lee para una de dos diferentes audiencias. En este caso, la audiencia era una audiencia privada, o sea que el etíope estaba leyendo por sí mismo. No había nadie, solamente el que estaba dirigiendo la carroza, y no sabemos si estaba escuchando o no, pero el hombre estaba leyendo al profeta Isaías en voz alta para sí. Era algo privado para él. Cuando tú y yo leamos la palabra, aunque sea una parte de la lectura, debe de ser en voz alta para poder enfocar mejor la mente. Pero la segunda audiencia potencial es una audiencia en público, según vemos aquí en Apocalipsis 1, verso 3, que es una bendición donde Jesús nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Era costumbre tanto en la iglesia primitiva como en Israel, como veremos en un momento, que parte de su servicio público consistía en que la Biblia era leída y el pueblo la escuchaba, la oía, para que ambas formas fueran ejecutadas simultáneamente, para que todos podrían recibir y podamos todavía recibir la Biblia, la palabra de Dios, a lo máximo. Miremos, Deuteronomio 31 del 11 al 13, por favor lea en voz alta, como hizo el eunuco etíope. Leamos otra vez en voz alta todos juntos aquí de la pantalla. Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Esta era una de las fiestas que Dios mandaba que Israel se juntara en Jerusalén, el lugar que Dios escogió, y cuando se juntaban para la adoración pública, para lo que llamaríamos nosotros el servicio, la palabra se leía y todos prestaban oído. Fíjese lo que sigue diciendo estos versículos. Lea conmigo. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. En esta ocasión todo el mundo estaba supuesto a reunirse y a oír mientras que alguien leía la ley, la palabra de Dios. Sigue diciendo, leamos, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Miremos bien que cuando el pueblo oía lo que se estaba leyendo, estaban aprendiendo, como dijimos, esa es la meta de leer, que es recibir información, agregar información a nuestra mente que eventualmente llega al corazón, porque cuando llega al corazón es donde aprendemos a temer a Jehová y a poner en práctica, a cumplir lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, Dios ordenó que su palabra fuera leída y escuchada a la misma vez. Y así debemos nosotros, cuando leemos la palabra, aunque sea una porción o si posible toda, si vamos a leer un salmo, un capítulo, 3 capítulos, lo que sea, lea en voz alta lo máximo que usted pueda. Eso va a ayudarle, nos va a ayudar a nosotros, mejor dicho, a recibir más bien la palabra para que penetre a la mente y al corazón. Leamos también en Nehemías, capítulo 8, en voz alta, por favor. Estamos enfatizando que en Israel, tanto como en la iglesia primitiva, la palabra de Dios se leía y se oía a la misma vez. Fíjense, leamos juntos. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres,
y de todos los que podían oír con entendimiento. Y leyó en el libro desde el alba hasta el mediodía, aproximadamente 6 horas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjese que ahí, esto es después del exilio en Babilonia, se reúnen, Esdras les lee la palabra aproximadamente por 6 horas, desde el alba, que salió el sol, hasta el mediodía, que era el hora del almuerzo de nosotros, son aproximadamente 6 horas. Y él leía y el pueblo oía atentamente, porque así es que la palabra tiene beneficio, que le prestemos atención. Sigamos leyendo en voz alta, únase conmigo, juntos. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Les presento esto para que sepan de dónde es que viene nuestra costumbre bíblica de que cuando alguien esté ministrando la palabra, pues suba a un púlpito. Ahí Esdras subió a un púlpito que claramente dice estaba más alto que el pueblo. En nuestra casa de oración tenemos el altar, son 3 grados para arriba y hay un púlpito y ahí que es donde su servidor y cualquiera que esté predicando la palabra, ministrando la palabra, ahí nos paramos. Y el propósito no es decir que la persona en ese púlpito es más importante. Queremos ser claros con esto. El que se para en el púlpito, en el altar, no es que sea más santo, más importante, no. Simplemente está en ese púlpito, está en el altar, para que esté más alto, como dice ahí, más alto que todo el pueblo, para que todo el pueblo pueda ver la persona más bien, más correctamente. Y añade la palabra aquí, que cuando Esdras estaba en ese púlpito y abrió el libro de la ley, palabra de Dios, todo el pueblo se puso de pie. Por eso es que pedimos a los hermanos y a las hermanas, cuando se va a predicar la palabra, leer la palabra, que nos pongamos en pie. De aquí es que viene. Es algo bíblico que debemos de practicar. Si físicamente uno puede levantarse, uno debe de levantarse como señal de reverencia y respeto a la palabra del Señor. Terminemos leyendo juntos estos versículos. Aquí. La conmigo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Estaban tan y tan enfocados en la palabra, oyendo atentamente lo que se leía, que ellos respondieron a lo que estaban leyendo con amén, como hacemos nosotros, que respondemos con amén, gloria a Dios, aleluya, alabanzas al Señor, alzando sus manos como hacemos nosotros y como se nos muestra en toda la Biblia, que levantar las manos es una manera de adorar al Señor, de alabar su nombre. Aquí lo vemos otra vez. Y dice que se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hay gente que caen sobre sus rodillas con sus rostros en el suelo, en humillación voluntaria delante de Dios. Esas son las respuestas de un pueblo que recibe el impacto total de la Biblia y que cuando llegue ese impacto ellos se conmueven, alaban, levantan las manos, van su rostro, caen sobre su rostro, están interactuando con la palabra de Dios, con el Señor, mostrando que hay efecto bíblico y físico y emocional y espiritual en todo de nuestro ser es afectado y bendecido por la palabra de Dios. Leamos en Lucas 4, donde dice la palabra de Dios. Lea conmigo, aquí a través de la pantalla. Dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y ¿qué hizo el Señor? Se levantó a leer. Jesús está haciendo lo que acabamos de mirar, que pasó unos días de estas, que cuando iba a ministrar la palabra, él se levantó para leer. Y seguimos leyendo, por favor. Y se le dio el libro del profeta Isaías.
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Por favor, lea conmigo. Sigamos leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Les he pedido a los que no lo han hecho aún que leamos desde Génesis a Apocalipsis para poder saturarnos, etcétera, etcétera, de la palabra. El que lo ha hecho ya sabe que el Señor paró de hablar esta profecía, esta palabra dada en Isaías, porque esas palabras agradables del Señor son seguidas por otra parte donde dice el año de venganza de nuestro Dios. O sea que Jesús leyó estos versículos, la parte que él vino a cumplir en su primera venida, donde vino a traer salvación a través de su muerte en el Calvario y su resurrección entre los muertos. Él introdujo el año agradable del Señor, por eso es que él leyó esto, él cumplió todo eso cuando estuvo aquí en tierra personalmente. Cuando vuelva otra vez, el resto de la profecía en Isaías se cumplirá, donde él traerá el año de venganza de Jehová, el año de juicio de Jehová, con todos los castigos sobre la humanidad pecaminosa que van a limpiar la humanidad, preparar la tierra para la llegada del reino de Dios visible aquí en la tierra. Pero en este instante, él se detuvo en el año agradable del Señor, que es el año ahora de la salvación, en el cual vivimos, año profético, el tiempo de la salvación. Terminemos leyendo aquí, pero quiero darles, fíjense, dice que y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Acuérdense de eso. Quiero darles una asignación para la semana, en 2 semanas. Quiero que me digan dónde se encuentra este verso, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por favor, consígalo de aquí a 2 semanas. Pero quiero enfatizar, darle énfasis a donde dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Acuérdense, en 2 semanas, dígame dónde se encuentra ese verso en Isaías que el Señor Jesús leyó. Pero fíjese que el pueblo que estaban presente en esa ocasión, oyendo al Señor leer la palabra en voz alta, como hemos visto, es una costumbre bíblica que es muy beneficiosa, mantenían los ojos fijos en el Señor. Yo les presenté anteriormente que cuando hay, para evitar el ruido o para vencer el ruido, cosas que nos distraen de recibir la palabra, tenemos que contemplar, concentrar y corresponder. Aquí vemos al pueblo contemplando, usando sus ojos para enfocar su atención en el orador. Ellos estaban con los ojos fijos en Cristo, estaban concentrados en Cristo, no estaban dejando nada que los distrajera. Y luego veremos en otras ocasiones que el pueblo escribía también para poder mantener esa palabra viva, clara en su mente y corazón. Amén. Sigamos. Aquí vemos la gráfica entonces. Vamos a dejar aquí un momentito. Y vemos que al leer la palabra se habla también. Esas dos cosas van juntas. Sí, uno puede leer sin hablar, pero es importante que hablemos también, aunque sea una parte de lo que estamos leyendo, nos va a ayudar a recibir mejor. Ahora, fíjese que cuando Felipe oyó al eunuco leyendo en voz alta la palabra del Señor, él le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Ahora entramos a la tercera parte, a la tercera manera de recibir bien la palabra de Dios, cuya meta es que podamos entender lo que estamos leyendo y oyendo. Hay gente que leen y oyen, pero no comprenden. Y así estaba sucediendo con este hombre, el eunuco etíope, porque vemos que el hombre responde, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñara? Yo doy gloria a Dios que llevo varios años en el Señor. Y hermanos y hermanas, yo he visto todo tipo de personas. Yo he visto gente que han venido con humildad,
con corazón abierto, mente abierta para recibir palabra de Dios. Y esas personas crecen. Los que vienen con humildad crecen, porque esa palabra entra al ser interior y hace su cambio, la persona crece. Pero hay otra gente que viene que creen que son sabelotodos, recién convertidos, y no quieren recibir, quieren enseñar. Y eso no es así. Uno tiene que darse de cuenta que no importa la edad que uno tenga, cuando uno viene a Cristo, uno se convierte en un bebé espiritual. No de cronología y no de mente, pero sí un bebé espiritual. Y todos los que vienen a Cristo deben de sujetarse, someterse, a aprender la palabra, a desaprender lo que han aprendido, opiniones, ideas, todo tipo de asuntos, y estar dispuestos a vaciarse de lo que ellos han recibido que no está de acuerdo con la palabra y de llenarse de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, un hombre muy erudito, muy estudiado, cuando vino a Cristo, él proclamó que todas las cosas que él había hecho anteriormente, él las echaba literalmente a la basura con tal de ganarse a Cristo. Él no se jactaba de su gran estudio, de sus grandes niveles escolares, de sus títulos, de lo que llamaríamos nosotros hoy día sus certificados. Él no le importaba nada de eso. Él botó todo eso, se vació para poder recibir palabra de Dios, la palabra del Evangelio, para ganar a Cristo. Yo doy gracias a Dios por ustedes que están conmigo en este estudio, recibiendo esta palabra para poder crecer más eficazmente aún en el Señor. Pero acuérdese que van a haber gente que no son así. Van a haber gente que creen que son nuevos en el Señor y quieren enseñar. Terrible. Y aún gente que llevan años en el Señor y que meramente por el hecho de que llevan años en el Evangelio, no hay quien nos diga nada. Eso es arrogancia. El que hable así está dando testimonio claro de que la palabra no ha llegado al corazón. Solamente han aprendido acá arriba y acá arriba nada más. Eso es dañino. Son las dos cosas que tienen que funcionar. El etíope fue humilde y dijo, yo no entiendo. ¿Cómo voy a entender si hay, a menos que alguien no me enseñe? Vamos a leer aquí en Hechos capítulo 8, donde dice, en voz alta por favor, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esta es la porción de Isaías que estaba leyendo el eunuco, y en humildad dice aquí, leamos juntos, respondiendo eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Sigamos leyendo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Tengo la misma asignación para ustedes. ¿Dónde se encuentra este verso en Isaías? En 2 semanas, por favor, ten esa respuesta lista. Búsquela en el libro de Isaías, donde dice, como oveja a la muerte fue llevado, y el resto que hemos leído. Fíjese que Felipe estaba capacitado para comenzar de ese verso y llevar al eunuco al conocimiento de Jesucristo. Dice que le anunció el Evangelio de Jesús. Y si sigue leyendo la historial en Hechos 8, vemos que el eunuco entregó su corazón a Cristo, fue bautizado, volvió a su tierra, y ese eunuco Dios lo usó para evangelizar en Etiopía, que hasta el día de hoy hay una congregación de etíopes que son salvos, son creyentes, descendiendo directamente de los esfuerzos evangelísticos que hizo el eunuco que se encontró con Felipe en esa ocasión. Todo es que la palabra fue no solamente leída y oída, sino que también fue entendida, lo cual produjo el resultado de salvación en ese hombre. Leamos para ir cerrando en Lucas 24, 27, por favor, en voz alta dice la palabra.
hablando aquí de Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús, por supuesto, estaba capacitado para comenzar desde Génesis, que es donde dice Moisés. Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés representa Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Jesús comenzó desde Génesis hasta todos los profetas, que en nuestra Biblia sería de Génesis a Malaquías. Jesús explicó, declaró todas las cosas que habían en esos libros que hablaban acerca de él. Nuestra meta es hacer como Jesús y estar capacitados así para poder usar la Biblia para declarar a Cristo a todos los que tengan necesidad de él. Y por último, Hechos 28, leamos en voz alta, hablando aquí de un evento en la vida del apóstol Pablo. Leamos. Y habiéndole señalado un día a Pablo, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Vemos aquí que el apóstol Pablo hizo como Jesús, desde Moisés hasta los profetas. Él también estaba capacitado para hacer entender a su audiencia lo que decía la palabra de Dios acerca del reino de Dios, acerca de Jesús. Fíjese que lo hizo desde la mañana hasta la tarde. Acuérdese que leímos que Esdras leyó la Biblia en voz alta desde el alba hasta el mediodía, que eran como 6 horas. Y aquí vemos que esto duró desde la mañana hasta la tarde, hasta más todavía. Cuando uno tiene hambre de la palabra, uno no se cansa de ninguna manera. Uno quiere más y más de la palabra viviente del Señor. Así que aquí vemos que además de oír y de leer, tenemos que buscar la comprensión, y tanto Jesús como Pablo estaban más que capacitados para poder explicar, como lo estuvo también Felipe, para poder explicar lo que estaba siendo oído y leído por sus diferentes audiencias. Y cerramos pues con esto. Aquí está la gráfica, ahí vemos las formas que estamos usando para recibir palabra de Dios: oír, leer, hablar, todos funcionan juntos. Y esto es lo que se necesita cuando se estudia la palabra de Dios. En nuestra próxima clase estaremos hablando de cómo estudiar efectivamente la palabra del Señor. Y lo hacemos como todo lo demás, con metas por delante. Para cuando oímos palabra, ¿cuál es la meta? Ser saturados de la palabra. Cuando leemos la palabra y la hablamos en voz alta, ¿cuál es la meta? Recibir información. Y ahora cuando estudiamos la palabra, tenemos una meta que se compone de 2 partes igualmente importantes: comprensión y comunicación. O sea, cuando estudiamos, lo que estamos procurando es entender lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que hemos hablado, qué significa. Eso viene cuando se estudia. Y cuando estudiamos correctamente, entonces podremos comunicar, o sea, compartir lo que hemos aprendido. Uno nunca aprende la Biblia simplemente para quedarse con esa información dentro de uno mismo encerrado. Uno aprende para compartir. La palabra se recibe para darse por delante. No la podemos mantener solo para nosotros. Hay que hablarla a nuestros seres queridos, a nuestras amistades. Cuando uno recibe buenas noticias, uno llama a personas que uno conoce para compartir la alegría. Mira, esto me sucedió. ¿Cuánto más debemos de llamar o de hablar con gente que queremos, familiares, amistades, colegas, y decirles las buenas nuevas, decir las cosas que estamos aprendiendo en el estudio de la palabra de Dios? Comparta, pueblo. Pero antes de compartir, aprenda, pueblo. Entienda lo que vas a compartir. Y hemos hablado cómo se hace esto hasta ahora, oyendo, leyendo, y ahora vamos a ir profundizándonos al estudio.
Y el estudio de la palabra, nos vamos a echar más tiempo que en otras ocasiones, ya que el estudio de la palabra es donde quiero dar mi mayor énfasis para que podamos todos ser bendecidos por el Señor en comprender y para poder compartir las cosas bellas, fantásticas, poderosas que Dios nos ha dado en su santa palabra. Muchísimas gracias por su atención. 2 semanas de hoy seguiremos con el estudio de hondo a profundo, hablando acerca de cómo estudiar efectivamente la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se unen conmigo a darle gloria a Dios? Acuérdense, como hicieron en Israel, que al oír la palabra le levantaban sus manos, decían amén, alababan al Señor, etcétera, etcétera. Pues unámonos para hacer eso, para cerrar este estudio. Gracias te damos, amado Dios. A tu nombre gloria, a tu nombre alabanza y honor, por tu bendita palabra, por tu bendito espíritu que nos ayuda a comprender tu palabra, recibir tu palabra. Dios mío, ruego tus bendiciones poderosas sobre esta audiencia que está viendo esta compartir que he traído, Señor, con tu ayuda y con tu gracia, que esto sea de mucha bendición a ellos y a multitudes con los cuales ellos compartirán lo que están aprendiendo. Señor, gracias. Gracias, síguenos dirigiendo día por día para que crezcamos más y más en la imagen y semejanza de Cristo Jesús, siendo vasos útiles en tus manos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús para su gloria y nuestro beneficio en ti. Y dice el pueblo de Dios, amén. Bendiciones en el nombre de Jesús.